Le doy la bienvenida para quienes asistan por primera vez a esta charla de la comunidad IEA. Me presento, soy la doctora Graciela Oriz, coordinadora desde IEA de las maestrías intensivas de la Universidad de Buenos Aires y directora del Instituto de Estudios Argentinos, que es quien gerencia estas maestrías de la universidad. Les agradezco su presencia y realmente nos reconforta la importante convocatoria que ha tenido este tercer encuentro del ciclo 2023 de las charlas de la comunidad IEA. Hoy nos complace presentar al doctor Daniel Rafecas, que disertará sobre un tema tan interesante para el derecho penal y los derechos humanos como es los juristas alemanas frente al nazismo en la época 1933 a 1945, a quien agradezco muy especialmente su valiosa colaboración que contribuye a la jerarquía académica de esta comunidad educativa. Sin más, voy a presentar al doctor Rafecas con un currículum vitae sumillado, porque sería imposible detallar toda su profusa actividad académica. El profesor Daniel Rafecas es abogado, se desempeña como titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3, en Argentina, Buenos Aires, Argentina. Es especialista penal de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se especializó en el estudio de los horrores del Holocausto, la discriminación y los derechos humanos. Es profesor en el grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la carrera de maestría en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, también es profesor en la carrera de especialización en la misma universidad, es profesor en la carrera de maestría en Derecho Penal de la Universidad de Palermo, es autor de numerosos libros como El delito de quiebra de sociedades, la tortura y otras prácticas ilegales a detenidos, su reflejo en el Código Penal argentino, es coautor de libros como El sistema procesal penal italiano, Sistemas procesales comparados, Sistemas procesales penales europeos, El Ministerio Público, su rol en los procesos especiales, delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos. Es autor además de una treintena de trabajos de doctrina y comentarios a fallos, todos ellos vinculados al ámbito del derecho penal. Es miembro fundador de la Asociación de Profesores de Derecho Penal y es consejero académico de la Fundación Memoria del Holocausto. Estas es entre otras muchas actividades que ha desempeñado y desempeña actualmente. Sin más, le doy la palabra entonces a nuestro expositor, previo a indicarles que al finalizar la exposición abriremos una ronda de preguntas, por lo que quienes quieran hacer preguntas lo pueden hacer o a través del chat o a través de mano alzada. Doctor Rafecas, un placer, le doy la palabra, la audiencia es toda suya. Bueno, muchas gracias, doctora Graciela Oriz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mis saludos desde la ciudad de Buenos Aires. Mi agradecimiento al querido Instituto de Altos Estudios por esta invitación y a todos ustedes por estar presentes y acompañar esta propuesta académica que nos vamos a permitir esta tarde. Como algunos de ustedes seguramente han tenido quizás una aproximación a este tema. Es un tema el que vamos a tratar hoy es un tema que atraviesa cuestiones históricas, cuestiones jurídicas, cuestiones filosóficas. Así que es un tema que nos saca un poco del ajetreo cotidiano y bueno, la idea es entonces reflexionar en torno de esto, de estas experiencias y de estas historias de vida con las que de las cuales vamos a hablar hoy, especialmente teniendo en cuenta que con el paso de los años, en mi caso como docente de Derecho Penal de muchas décadas, o de varias décadas,
me he dado cuenta de que a veces, si bien, por supuesto, es loable enseñar derecho penal o derecho constitucional a partir de contrastar o de analizar modelos ideales, ¿no? Los modelos que nosotros hemos sabido aprender y enseñar de lo que es y lo que debería ser idealmente, ¿no? El derecho constitucional, o de lo que debería ser idealmente el derecho penal o el derecho procesal penal, por decir algunas materias. Pero es igualmente fructífero, incluso yo diría es aún más estimulante y más interesante abordar estos mismos temas, nuestros temas, desde la perspectiva opuesta. Es decir, desde la perspectiva o desde los momentos en la historia en los cuales un Estado niega por completo esos derechos, arrasa con esos derechos y garantías, y por lo tanto esos modelos de Estado autoritario o totalitario dicen mucho acerca de lo importante que son esas garantías y esos derechos, que son la base, ¿no?, de nuestro saber, que son la base de la ciencia del derecho penal, desde el derecho a la vida, el derecho a la libertad en todas sus manifestaciones, la libertad de desplazamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de religión, las libertades políticas, ¿no? El derecho a la dignidad, ¿no?, que es lo que se afecta cuando un Estado reprime, cuando un Estado tortura, cuando un Estado humilla o denigra. Yo con el tiempo he aprendido que es más valioso para los estudiantes, para los que cursan grado, posgrado, es más valioso consolidar la conciencia sobre la importancia de estos principios o de estos derechos fundamentales, que reitero, que están en la base del derecho constitucional, en la base del derecho penal o del derecho procesal penal, a partir de asomarnos o de preguntarnos qué fue lo que ocurrió con estos derechos fundamentales allí cuando un Estado los niega. Es decir, cuando un Estado autoritario, totalitario, de corte fascista, una dictadura, nos niega a las personas, nos niega la condición de ciudadanos y ciudadanas y nos devuelve al estatus previo a la Revolución Francesa, ¿no? Nos devuelve el estatus de simples súbditos, ¿no?, a completa disposición del caudillo, del líder, del Führer, del conductor y del Estado totalitario. Bueno, una de las experiencias de estas características más conocidas y más características ha sido el nacionalsocialismo, que estuvo vigente en Alemania entre 1933 y 1945. Y en ese contexto, entonces, la charla de hoy, digamos, lo que va digamos, a lo que nos vamos a dedicar en esta clase o en esta charla es a tener una semblanza y un panorama de cuál fue el rol en este contexto de los juristas, ¿no?, durante estos 12 años de vigencia del nazismo en Alemania. Sabemos que Alemania desde siempre ha sido una de las cunas y una de las bases más importantes de la ciencia del derecho europeo. Por ejemplo, en el derecho penal prácticamente nace en Alemania, se desarrolla en Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, con autores como Ernst Belling, o Karl Binding, o Franz von Liszt, ¿no?, nombres muy, muy importantes, fundantes del derecho penal liberal. Y es en esa misma Alemania que a partir de
del 30 de enero de 1933, se abandona, ¿no? Todo precedente liberal, y ese Estado se convierte muy rápidamente, en cuestión de meses, en una feroz dictadura, ¿no? Ya para mediados de 1933 ya no había parlamento, ya no había elecciones, el Poder Judicial ya había sido intervenido, no había libertad de prensa, o estaba fuertemente condicionada la libertad de prensa y la libertad de expresión. Estaban siendo disueltos los partidos políticos opositores, especialmente el comunismo y la socialdemocracia. Estaban en proceso de disolución toda forma de representación de los trabajadores, como los gremios y sindicatos. Y el último bastión de experiencia democrática en Alemania, que era la existencia de los Länder, es decir, de las provincias y de los municipios, también pasó a ser historia en las semanas y meses siguientes, a lo largo de 1933. De modo tal de que una única persona, Adolf Hitler, en su condición de Führer, de conductor, primer ministro y presidente de Alemania, tenía en sus manos la totalidad del poder del Estado, incluyendo, por supuesto, el poder punitivo, el sistema penal, sabemos, ¿no? La policía secreta, la construcción de los campos de concentración, que comienza en 1933 con Dachau en Múnich, y luego se van a ir multiplicando a lo largo de los años, Sachsenhausen y otros más. Y entonces ya, como les decía, durante el año 1933 ya lo que había sido una democracia, que fue la que apalancó, digamos, la llegada de Hitler y del Partido Nacional Socialista al poder en Alemania, rápidamente se convierte en una dictadura. De allí hasta 1945, entonces, en esos 12 años, muchos nos preguntamos, bueno, ¿cuál fue el rol de los juristas? ¿Cuál fue el rol de los juristas que habían adquirido prestigio en forma previa a la llegada del nazismo, ¿no? Bueno, y ahí tenemos entonces, digamos, para hablar de los grandes nombres, ¿no? En esta clase nos vamos a detener especialmente en 3 de ellos, para mostrar un contraste. El primero de ellos que podemos analizar es, bueno, el gran jurista, que si bien no era alemán, era checo, y llevó adelante toda su carrera en Austria. Cuando llega el nazismo, era profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia, en Alemania, es Hans Kelsen. Hans Kelsen, para muchos considerado el padre de la ciencia del derecho. El jurista, el brillante jurista del Círculo de Viena, que durante las primeras décadas del siglo XX fue el primero que terminó estructurando un derecho finalmente separable de otros órdenes normativos, como los órdenes religiosos o la propia moral, y al mismo tiempo que hizo un enorme esfuerzo por separar el derecho también de los vaivenes políticos, a través de la construcción de lo que se llama la teoría pura del derecho, ¿no? La teoría de la Constitución, o la teoría constitucional, que fue juez de la Corte del Tribunal Constitucional de Austria, ¿no? Un jurista de primerísimo nivel, que además fue el responsable de, o por lo menos se le atribuye a Kelsen y a su influencia, nada menos que la provisión de una constitución liberal en Alemania en 1919, ¿no? A la salida de la Primera Guerra Mundial. El imperio alemán sale derrotado, sabemos, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, y los vencedores, bueno, entre otras condiciones, le imponen a Alemania un modelo democrático, le imponen un modelo parlamentario, ¿no? Un régimen parlamentario, y una constitución liberal, la Constitución de Weimar de 1919. Bueno, esa constitución, con toda razón, en buena medida es atribuida a este jurista de un calibre superlativo, que era Kelsen. Vamos a ver, para personalizarlo, vamos a compartir
una imagen, para tenerlo ahí a la vista. Hans Kelsen, profesor Kelsen. Todo lo que he dicho hasta aquí de Kelsen es, digamos, absolutamente merecido. Yo también, personalmente, creo que es, no sé si podemos decirlo, el padre del derecho, de la ciencia del derecho, pero es sin duda el autor de mayor influencia hasta el día de hoy a las sucesivas generaciones de juristas en términos de lo que se llama el positivismo, ¿no? El positivismo jurídico, que de una u otra manera todos somos positivistas. En mi caso yo también me considero, a la generación tras generación, me considero también un discípulo directo de Kelsen, ¿no? En mis obras, en mis enseñanzas. Es más, un maestro directo mío, que es el profesor Luigi Ferraioli, que quizás lo conocen, el autor de Derecho y Razón, ¿no? Tal vez el filósofo del derecho más importante que tenemos en Occidente en este momento, él me ha dicho a mí que su principal influencia ha sido Kelsen. Su principal influencia ha sido Kelsen junto con su maestro Norberto Bobbio, ¿no? Entonces, estamos hablando del gran jurista de las primeras décadas o de la primera mitad del siglo XX. Bueno, ¿qué pasó con Kelsen durante la vigencia del nazismo? Es muy interesante lo que ocurrió con Kelsen. Porque Kelsen, así como era elogiado por los círculos liberales y democráticos, como un constitucionalista nato, como un defensor del modelo democrático, era denostado y estigmatizado por los círculos de extrema derecha, que le atribuían a Kelsen una inclinación liberal y democrática, por lo tanto antifascista, pero además Kelsen, de parte de madre, era judío. Es decir, tenía también la estigmatización característica de los partidos de extrema derecha, entre ellos el Partido Nacional Socialista, en Austria y en Alemania, por su condición de judío. Y entonces, el salto de prejuicio de estos partidos de extrema derecha era que Kelsen era judío y como era demócrata, era comunista, ¿no? Porque en estas décadas los movimientos fascistas consideraban que el sistema democrático era la puerta de entrada para las ideologías de izquierda, como el comunismo o el socialismo. Esto era una fraseología, una narrativa común a todos los partidos de derecha en Europa y en América en esas décadas, en las primeras décadas del siglo XX. ¿No? La democracia, el sistema democrático, era el pavimento que allanaba la llegada del comunismo y del socialismo al poder. Cosa que, bueno, efectivamente estaba ocurriendo, ¿no? En Francia, en España, los gobiernos que llegaban al poder en el sistema democrático eran coaliciones socialistas, liberales, demócratas, comunistas, como el gobierno de Manuel Azaña en España, que es derrocado en la guerra civil española por el régimen de Franco, ¿no? Y entonces, cuando llega al poder Hitler, ya en abril del 34, en abril del 34, o sea, ya con el régimen dictatorial ya suficientemente consolidado, Hitler cumple con una promesa de campaña que era su propuesta de, entre comillas, limpiar de comunistas y judíos la administración pública en Alemania. Y entonces firma un decreto que se llamó la Ley del Funcionariado, o la Ley de los Funcionarios, por los cuales efectivamente decretó la cesantía de todos los empleados y funcionarios de toda la administración pública de Alemania considerados comunistas o judíos. El primer telex, el primer telegrama de despido que emite el Ministerio de Educación, que estaba a cargo de un ministro nazi que se llamaba Bernhard Rast, el primer telegrama de despido está dirigido al profesor Kelsen, que, como les decía, era profesor de Filosofía del Derecho y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Köln, o Colonia,
en Alemania Occidental, y este telegrama le es enviado a Kelsen, estaba de gira dando conferencias por Escandinavia, le llega a Estocolmo, y este telex muy doloroso dice, profesor Kelsen, usted a partir del día de hoy deja de ser profesor en Alemania por aplicación de la ley de funcionariado, y se lo invita a que retire sus pertenencias de la universidad. Con lo cual Kelsen entonces abandona Alemania y vuelve a Austria, vuelve a Viena, donde había hecho toda su carrera académica, profesional, científica, retoma sus actividades académicas en Austria, pero no por mucho tiempo, porque el partido nazi alemán hizo mucho esfuerzo y mucha influencia y mucha propaganda en Austria, creó también un partido nazi en Austria, y por lo tanto, los siguientes años, los jóvenes nazis austríacos le hicieron la vida imposible a Kelsen, también en Viena, lo hostigaron, y entonces el clima no estaba apto para que Kelsen pueda desarrollar sus actividades en Viena, y por lo tanto abandona Viena y regresa a su ciudad natal, a Praga. Pero, como ustedes saben, en marzo del 38, Alemania anexa a Austria, a través de lo que se llamó el Anschluss, ¿no? Anexa a Austria al Reich, y en enero del 39, unos meses después, comienza también el proceso de anexión de lo que era en ese momento Checoslovaquia al régimen nazi, que se concreta unos meses después, en 1939. Por lo tanto, otra vez el profesor Kelsen tuvo que hacer las valijas y abandonar, en este caso, Praga, y es aquí, en 1938, 1939, cuando decide finalmente abandonar Europa y aceptar un llamado para ocupar un cargo interino en la NYU, o en una universidad en Nueva Inglaterra, digamos, en la costa este de los Estados Unidos, pero finalmente acepta un cargo de profesor titular en la Universidad de Berkeley, la famosa universidad, en realidad es la Universidad Estatal del Estado de California, que está ahí en las afueras de San Francisco, que se la conoce como Universidad de Berkeley porque está en esta localidad, y un departamento de ciencias sociales muy, muy famoso, muy prestigioso, que contrata a Kelsen, y Kelsen pasa a ser su figura estelar, ¿no? De esta, imagínense, de esta casa de estudios. Y va a quedarse en Berkeley hasta los años 60, cuando se retira, publica su famoso opúsculo de despedida de su actividad académica, se llama ¿Qué es la justicia? Bueno, en fin, esa historia también es conocida. Pero lo que es muy interesante en esta breve historia del derrotero que tuvo que atravesar Kelsen, es que el profesor Kelsen jamás se salió de sus convicciones democráticas y de su repudio y su resistencia y su confrontación con el Estado autoritario, y esto lo pagó, como estamos viendo, lo pagó con el exilio, con la persecución, con la denostación, con, por supuesto, la censura, ¿no? De Kelsen no se podía hablar en el régimen nazi, no se lo podía citar, y si se lo citaba había que agregarle la palabra judío, a partir de lo que se estableció en un congreso de profesores en Berlín en 1936 y una decisión del Ministerio de Educación. Los autores como Kelsen, repudiados, denostados y en su condición de judíos, tenían que identificarse como judíos en la cita, ¿no? Y bueno, no lo más interesante, pero digamos como consecuencia de este perfil que yo estoy contando aquí, el gran historiador del Holocausto, que se llama Raúl Hilberg, que escribió una obra magnífica sobre el Holocausto, una obra muy completa,
ineludible que se llama The Destruction of the European Jews, o la destrucción de los judíos europeos, en un momento hace alusión al profesor Kelsen, diciendo que era un activo integrante de la resistencia frente al nazismo desde el extranjero, ¿no? Es decir, actuando desde, en este caso, desde los Estados Unidos. Es decir, que Kelsen nunca se desentendió de lo que ocurría en Europa, o en Alemania y en Austria, en este caso, y en República Checa, y pese a haber sido exiliado y pese a estar en Estados Unidos, siguió colaborando activamente con la resistencia frente al régimen nazi. Es decir, que aquí entonces tenemos un ejemplo, yo diría casi perfecto, de coherencia y de resistencia, ¿no?, frente al régimen nazi, pagando y asumiendo los costos que sean necesarios, ¿no? Porque en tiempo real, durante esos años, reitero, en la Europa del régimen nazi, el profesor Kelsen estuvo censurado, no tuvo ningún tipo de influencia. Es más, las corrientes jurídicas, entre comillas, dominantes durante la vigencia del nazismo, iban totalmente a contramano de los postulados de Kelsen y era permanentemente criticado y puesto como ejemplo de todo lo que no quería el totalitarismo nazi para sus discursos jurídicos. Bien, dicho esto, vamos a hacer un contraste con otro jurista muy importante también, con un prestigio ganado durante las décadas previas a la llegada del régimen nazi. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir otra imagen. Denme un segundo. Que es este otro personaje, del cual ustedes seguramente habrán oído hablar, que es el profesor Carl Schmitt. Vamos a ver también una imagen para retratarlo. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve o no? No. Me parece que todavía no. No, doctor, no sale la... No se ve. Ahora lo pongo, perdón, discúlpeme. Voy a compartir pantalla entonces. Me faltó, me parece. Un segundo. Vamos de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Creo que ahora sí, ¿no? Ahí está. Bueno, este es el profesor Carl Schmitt. Era un profesor de origen, alemán, de origen o de extracción católica, fuertemente conservador, y que, escribió sus obras más conocidas, como la teoría del partisano, la teoría de la Constitución y otras obras durante las décadas del 20, es decir, y del 30, previo a la llegada de Hitler al poder en Alemania. Sus textos están consustanciados con lo que en ese momento era el ala conservadora, digamos, del pensamiento jurídico alemán, que era fuertemente crítico de la experiencia democrática que había comenzado a andar Alemania a partir de 1919, lo que se llamó la República de Weimar, y que era nostálgico del régimen anterior, del imperio prusiano, con Guillermo II, que fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. Y este era uno de los juristas entonces que lideraban esa mirada nostálgica del modelo, digamos, autoritario, del modelo guiado por un líder fuerte, y que tenía una mirada muy crítica del sistema democrático, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que el sistema democrático era metafóricamente eran partidos políticos que lo único que hacían era llevar ovejas a su corral, ¿no? Ese tipo de comentarios tenía Schmitt. Pero no dejaba de ser un jurista digamos, de relevancia, no dejaba de ser un jurista que tenía una
una forma de escribir muy particular, muy atractiva, muy seductora, y que tenía entonces en los círculos conservadores universitarios de Alemania un cierto prestigio. Cuando llega al poder Hitler, Carl Schmitt cree ver en Hitler el líder autoritario que él estaba esperando, que él venía pregonando en sus obras previas. En sus obras previas es muy asombroso y muy llamativo cómo Schmitt predice de alguna manera, presagia la llegada de un conductor o de un salvador a Alemania que ponga las cosas en orden, que restaure el poder en Alemania, que restaure el orden, que restaure digamos, la mirada de Alemania como una potencia europea, ¿no? Y entonces, bueno, lógicamente Schmitt comienza un proceso de acercamiento político al régimen nazi. Se afilia al partido en 1933 y comienza a hacer demostraciones públicas de un apoyo absoluto al régimen nazi, no solo en las cuestiones quizá presentables del régimen nazi, que no eran muchas, sino especialmente en las cuestiones más impresentables del régimen nazi, que era donde realmente era necesaria la legitimación de personajes como Schmitt. Y entonces, ya el primer atisbo del perfil que tenía, que iba a presentar Schmitt, se da con el despido de Kelsen. ¿Se acuerdan? Kelsen, en abril del 34, es despedido en el marco de la ley de funcionariado. Resulta, paradójicamente, y por eso es interesante el contraste, que Carl Schmitt también era profesor. También era profesor en la Universidad de Colonia, de Derecho Político. Es decir, Kelsen era el decano y Schmitt era uno de los profesores de esa facultad. Bueno, cuando se produce el despido, todos los profesores firman un petitorio pidiendo que se revea el despido de Kelsen, menos Schmitt. Schmitt no firma ese petitorio y, por el contrario, publica en un diario local una columna felicitando al régimen nazi por esta decisión, diciendo que a partir de ahora Alemania estaba vomitando estos elementos dañinos, ¿sí?, que estaban insertados en el seno del Estado. Eso fue el comienzo de un idilio, digamos, ideológico entre Schmitt y el régimen nazi. El siguiente paso lo va a dar al año siguiente, ese mismo año, unos meses después, en junio de 1934, cuando Hitler ordena descabezar a la facción más extremista del régimen nazi, que eran las SA, es decir, las Sturmabteilung, las tropas de asalto, o las camisas pardas, encabezadas por un dirigente que se llamaba Ernst Röhm. Hitler descabeza durante una noche esa facción, asesina directamente con cuchillos, manda asesinar a sus líderes, y de paso también asesina a una docena de dirigentes políticos que podían eventualmente rivalizar con Hitler, disputarle el poder en Alemania. Ese acto de fuerza bruta y salvaje del régimen nazi, muy temprano, porque mediados del año 34, se llamó la Noche de los Cuchillos Largos. ¿Sí? Bueno, muy rápidamente, ya algo así como una semana después, estaba clarísimo que ese episodio sangriento, impresentable, abyecto, horroroso, un baño de sangre, de fuerza bruta, estaba claro que, digamos, se terminó cayendo la cuenta y claramente esto se supo que había sido el propio régimen nazi el que ordenó y ejecutó estos cientos de asesinatos, ¿no? En ese momento, Carl Schmitt sale otra vez con su pluma y con su prestigio
a escribir una columna que se publica en todos los diarios importantes de Alemania, a instigación del régimen, diciendo que el Führer, como líder indiscutido de Alemania, como juez supremo de Alemania, se adelanta a los acontecimientos y en un acto de legítima defensa del Estado dicta algo así como si fueran estas penas de muerte. Y que por lo tanto esto es inatacable, esto es un bien, esto es en favor de la supervivencia del Estado. Y entonces, hablando elogios, digamos, de Hitler y del régimen nazi, y esto desemboca en que el parlamento, entre comillas, alemán, que para ese entonces estaba completamente nazificado, sanciona efectivamente una ley de amnistía, cubriendo de impunidad los hechos acontecidos en esos 3 o 4 días de masacres y de matanzas, alegando una legítima defensa del Estado y la condición de juez supremo del Führer. Al año siguiente, en 1935, se sanciona en Alemania las leyes de Nuremberg, las famosas leyes de Nuremberg, por las cuales se introduce al Código Penal alemán un artículo que castiga penalmente los matrimonios interraciales o los contactos sexuales entre alemanes y judíos, ¿sí? Con pena de conducción a un campo de concentración para la mujer o el hombre judío que seduzcan y tengan relaciones sexuales con una muchacha alemana o con un muchacho alemán. Y además también se sanciona una ley paralela en donde a los judíos de Alemania, que eran unos 500.000 aproximadamente, sobre 70 millones de habitantes, se les prohíbe, se les quita su condición de ciudadanos alemanes. Pasan a ser súbditos bajo la protección del Estado alemán. Se les quita su condición de ciudadanos, se los devuelve el estatus previo a la invasión de Napoleón en 1807 o 1808. Vuelven al estatus jurídico prácticamente del siglo XVIII, a partir de la entrada en vigor en 1935 de las leyes de Nuremberg, los judíos alemanes. Dejan de ser ciudadanos, no pueden cantar el himno nacional, no pueden portar la bandera, no pueden tener ningún símbolo patrio, no pueden votar, pierden sus derechos políticos, por supuesto. Bueno, pasan a ser apátridas. ¿Cuándo se sanciona esta ley? ¿Quién sale a legitimar lo que todo el mundo repudió universalmente, ¿no? Porque la sanción de esta ley de 1935 recorrió el mundo, todos los titulares de los diarios en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Argentina, hablaron sobre esto. Bueno, ¿qué hace Carl Schmitt? Carl Schmitt sale a elogiar una vez más fuertemente la sanción de estas leyes, diciendo que, escuchen bien, diciendo que estas nuevas leyes son la nueva constitución de Alemania. Son la nueva constitución de Alemania. Que todo lo que a partir de ahora se haga en términos jurídicos en Alemania, en derecho penal, en derecho laboral, en derecho civil, en derecho administrativo, todo tiene que estar guiado e inspirado en estas leyes de Nuremberg, que son la nueva constitución. ¿Por qué? Porque reconocen en el ordenamiento jurídico alemán los nuevos bienes jurídicos que tienen que colocarse en la cúspide del sistema de valores alemanes, que son la preservación del pueblo alemán y de la raza alemana. Pueblo y raza. Estos pasan a ser los bienes jurídicos de máxima importancia en Alemania, desplazando a la vida, a la dignidad o a la libertad, ¿no? Y esto también es algo muy característico de los estados fascistas o totalitarios. Bueno, Schmitt lo dice con todas las letras y enfatizando entonces que estas leyes son un antes y un después en la evolución jurídica de Alemania. Y finalmente, al año siguiente, 1936, ya ahora, por supuesto, paralelamente a todos estos méritos que viene haciendo Schmitt
en el marco de la consolidación del régimen nazi, va a ser designado como presidente de la Asociación de Juristas Alemanes, se lo pone a cargo de la principal colección de obras, de monografías y de trabajos jurídicos en Alemania. Se lo pasa a designar se lo designa como el jurista de la corona, o Kronjurist, ¿no? Como diciendo el jurista más importante de Alemania. Y es designado cuando expulsan al profesor titular de cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Berlín por su condición de judío, lo designan a Schmitt. Schmitt deja su cargo en Colonia y pasa a Berlín, al centro político del régimen nazi, y pasa a ser profesor de Derecho Político en Berlín. Desde Berlín, en 1936, organiza un congreso de juristas, de profesores alemanes, que tiene como objeto, ese congreso, tiene como objeto discutir cómo erradicar la influencia judía en los ámbitos jurídicos. Y entonces, luego de discusiones que se dan en el marco de ese congreso, a ese congreso concurren destacadísimos jerarcas nazis, como Roland Freisler, por ejemplo, el subsecretario de Justicia, que después fue presidente del Tribunal de Delitos Políticos del régimen nazi, que muere en el 45 en un bombardeo. Y también acude también como a dar un discurso a este congreso el director del periódico Der Stürmer, que era un diario antisemita directamente, ¿no? Y va este hombre a hacer un discurso ahí en este congreso. Luego va a ser condenado a la pena de muerte en Nuremberg. Y como conclusión de este congreso, que además el discurso de apertura del congreso y el discurso de cierre del congreso, los dos están a cargo de Carl Schmitt, las conclusiones fueron dos. La primera conclusión fue recomendarle al Ministerio de Educación que retire de todas las bibliotecas de Alemania los libros de autores judíos. ¿Sí? Que los retire y que los guarde en un gabinete o una oficina bajo llave, y que en la puerta de la oficina diga libros judíos, ¿no? Como que están esos, como que es un material tóxico o un material radiactivo, ¿no? Una cosa así. Y la segunda conclusión fue sugerir a todo el ámbito académico alemán que se abstengan de citar autores judíos y que si no queda otra que citarlos, por ejemplo, porque lo van a criticar, que le pongan la palabra judío adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el judío Kelsen, ¿no? Para dar un ejemplo. Y efectivamente esto ocurrió, es decir, estas medidas las tomó el Ministerio de Educación y se cumplieron en Alemania en los años siguientes. Bueno, ¿qué es lo que buscaba Carl Schmitt? Según sus biógrafos, tiene biógrafos alemanes, biógrafos franceses, biógrafos latinoamericanos, españoles. ¿Qué buscaba Schmitt poniéndose a la cabeza de la legitimación de los aspectos más impresentables del régimen nazi durante estos primeros años? Bueno, él buscaba ser el ministro de Justicia. Él quería coronar su estrategia con la designación de parte de Hitler de Schmitt como ministro de Justicia. Esto no lo logró. Sorpresivamente no logra este objetivo, pese a que el ministro de Justicia que tenía el gabinete de Hitler era una persona heredada de la época de Weimar, era un conservador, pero no era un nazi, es decir, que podía perfectamente desplazarlo y designarlo a Schmitt. Pero esto no llega a concretarse. ¿Por qué? Porque Carl Schmitt tenía rivales dentro de la estructura del régimen nazi, especialmente en las SS. En el cuerpo de seguridad del Estado que dirigían Himmler y Heydrich, las SS no confiaban en Schmitt, especialmente por su orientación y su extracción católica. Como les decía al principio, él era profesor en universidades católicas o universidades de extracción católica, y entonces ese pasado no era compatible con la ideología nazi,
Y para colmo, cuando las SS lo investigaron un poco más a fondo, descubrieron que tenía contactos estrechos, en la época previa al régimen nazi, tenía contactos estrechos con colegas judíos, con los cuales, por ejemplo, tenía intercambio epistolar permanente con profesores judíos. Bueno, esto salió publicado en el diario de las SS, en el Schwarze Korps, y terminó con la carrera de Schmitt, allá por el año 36, 37. A partir de ese momento Schmitt desaparece de escena, renuncia a todos sus cargos, menos a su cátedra en la Universidad de Berlín. Va a seguir formalmente en la Universidad de Berlín hasta el año 45, hasta el final de la guerra. Y bueno, luego, terminada la guerra, a Schmitt se le pierde el rastro, o por supuesto nunca más volvió a ser profesor en Alemania, ¿no? Las autoridades de ocupación y luego digamos, la democracia de la República Federal Alemana a partir de 1949 nunca más lo llamaron para dar clase en Alemania, pero para Schmitt esto no fue ningún problema porque fue recibido como un héroe y como un semidios. ¿En dónde? En la España de Franco, en la dictadura franquista. Fue invitado, convocado, Franco le dio directamente una cátedra en la Universidad de Valladolid, que era una usina de pensamiento autoritario, fascista del régimen, y Schmitt va a ser tratado, reitero, con todos los favores, como si fuera un semidios, durante los años siguientes en la España de Franco. Y desde ese ámbito, desde esa usina de reproducción ideológica, va a retomar sus obras previas a la entrada en vigor del nazismo y va a seguir sosteniendo sus mismas ideas autoritarias, profundamente antidemocráticas, antiliberales, y va a tener una enorme influencia en los años 50, 60, 70, 80 del siglo pasado, no solamente en España, también en la dictadura de Portugal, la dictadura de Salazar, que duró también hasta el 74, y en los regímenes autoritarios, especialmente en los regímenes autoritarios latinoamericanos, ¿no? Como el régimen de Getúlio Vargas en Brasil, las sucesivas dictaduras en Argentina, de Uriburu, las de Onganía, Lanús, etc. Y así sucesivamente, ¿no? En el resto de los países latinoamericanos, y especialmente a través también de las unidades académicas de orientación católica, ¿no? Las universidades católicas siempre han sido, y hasta el día de hoy, siguen siendo difusoras del pensamiento de Schmitt, ¿no? Así que, no, digamos, pese a este pasado oprobioso, la influencia de Schmitt ha sido decisiva y muy importante durante la segunda mitad del siglo XX en todo Iberoamérica. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Por una razón muy sencilla. Por una razón muy sencilla. Este señor, que están viendo en la foto, debió haber sido condenado en el juicio de Nuremberg exactamente igual que otros jerarcas nazis con las mismas responsabilidades que fueron condenados, como Albert Speer o Ernst Kaltenbrunner, o cualquiera de los otros jerarcas nazis, o Alfred Rosenberg, otro gran ideólogo del régimen nazi. Este señor tendría que haber sido condenado, si no en el juicio principal de Nuremberg, en alguno de los juicios secundarios de Nuremberg, en el juicio de los juristas, por ejemplo. Lamentablemente, con esta cara de señor inocente, lamentablemente se salió con la suya. Los ámbitos conservadores alemanes en la posguerra lo encubrieron, lo sostuvieron, lo defendieron, y bueno, y finalmente este hombre quedó impune. Lamentablemente quedó impune, debió haber sido condenado en la posguerra por su clarísima complicidad y realizando aportes invalorables para el sostenimiento y para la consolidación del régimen nazi entre 1933 y 1936. Esa es la verdad. Lamentablemente, por la impunidad y por haberse salido con la suya, siguió con su nefasta influencia hasta el día de hoy. Especialmente las víctimas hemos sido nosotros, nuestros países.
todo el ámbito iberoamericano, a partir de que el régimen fascista de Franco lo cobija y lo alienta a seguir adelante con la difusión de sus ideas. Pero bueno, entonces fíjense el contraste, ¿no?, entre Kelsen y Schmitt en esta particular visión. Y por último, también me gustaría, en estos minutos que me quedan, referirme a otro jurista, en este caso de mi ámbito, del ámbito penal, el profesor Edmund Mesger. Edmund Mesger. Vamos a poner también una imagen de este otro profesor, y vamos a contar brevemente la historia, no quiero tampoco extenderme demasiado, así en todo caso abrimos a preguntas. Deme un segundo. Si comparto pantalla. Ahí lo tenemos. Ahí está. Este señor que está acá, Edmund Mesger, los que han hecho o estudian o están en el campo del ámbito penal, seguramente lo han oído hablar o han leído sus obras. Este profesor también era una estrella en ascenso en el mundo académico de la dogmática penal alemana, desde la Universidad de Múnich, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Múnich, que es una escuela muy, muy fuerte de derecho penal, siempre lo fue, ¿no? Ahí está Maurach, luego va a estar Roxin, ¿no? O sea, figuras muy, muy importantes del derecho penal. Mesger también lo era. Ya Mesger en 1931, es decir, unos años antes de la llegada del nazismo al poder, publica su obra más conocida, que es un libro que es a mitad de camino entre un manual y un tratado de derecho penal, los estudios de derecho penal, un Lehrbuch, en donde reúne y cristaliza todos los avances del derecho penal liberal de la época, por supuesto, en el marco del esquema causalista de acción, ¿no?, que era lo absolutamente dominante en ese momento. Todavía no había aparecido el finalismo. Recién en esos mismos años Hans Belzel empieza a bosquejar en algunas monografías lo que va a ser el finalismo, pero en ese momento Mesger publica esta obra y se convierte rápidamente en un éxito editorial. Al año siguiente se vuelve a publicar esa obra y, como les decía entonces, bueno, era una estrella en ascenso, Mesger. Y por supuesto, este libro que publica en el año 31 era un libro que podríamos estudiar hoy en día de derecho penal. Es decir, un libro anclado en el derecho penal liberal, partiendo del principio de legalidad, reconociendo la cuestión del bien jurídico, el principio de culpabilidad, incluso con posturas muy progresistas, como la cuestión de la teoría del dolo para el error de previsión, que era muy favorable al imputado, ¿no? En fin, un señor libro, un señor libro. Ahora, cuando llega Hitler al poder, en 1933, este señor, ¿qué hace? ¿Qué pasa? El libro que publica, el libro de Derecho Penal, iba completamente a contramano de la ideología nazi. Porque la ideología nazi le molestaba la vigencia de garantías penales. Ellos querían el poder absoluto. Querían reprimir toda forma de enemistad, toda forma de confrontación con el régimen nazi, de disidencia con el régimen nazi. Y por lo tanto, al régimen nazi, desde el punto de vista penal, lo que le importaba era exclusivamente las intenciones o las inclinaciones del autor, y no lo que hizo o dejó de hacer. Al régimen nazi no le importaba si el autor estaba en la etapa de la ideación, si había comenzado la preparación o la ejecución o la consumación. Le daba igual, lo condenaba igual. Era más proclive a la legislación penal de autor que a la legislación penal de acto. Lo único que le importaba era la cuestión, en todo caso, lo que se llamaba el disvalor de acción, y el resultado no le importaba en absoluto. A partir de lo que ya estaban escribiendo los autores nazis, ¿no?, como los de la escuela de Kiel, como Georg Damm y Friedrich Schaffstein,
o como estaba ya proyectando Roland Freisler, que fue uno de los grandes juristas penales del régimen nazi. El libro de Mesger no era compatible en absoluto con la ideología nazi. ¿Y qué hace Mesger entonces? Deja de publicar esta obra. Esta obra no se publica más. Se publica en el 31, en el 32, y luego aparece de vuelta en el año 50. Mesger astutamente abandona este camino, el camino del penalismo liberal. ¿Y qué publica en 1933? Publica un libro de criminología positivista que se llamaba Kriminalpolitik. ¿Por qué? Porque el discurso de la criminología positivista, con la idea de la defensa social, del hombre delincuente, la creencia según la cual se podía identificar al autor por sus rasgos genéticos, o por su aspecto, o por su pertenencia racial, era muchísimo más funcional al régimen nazi. Entonces Mesger astutamente abandona sus enseñanzas de dogmática liberal y se convierte en un criminólogo de la noche a la mañana. Y entonces, como criminólogo, sí, efectivamente, comienza a hacer una carrera, al mismo estilo de Schmitt, para condescender y acomodarse en el marco del régimen nazi. Y esto efectivamente lo logra, porque a fines del año 33 va a ser designado este señor, va a ser designado en la pequeña comisión, o en una comisión de juristas de asesoramiento del ministro de Justicia del Reich. Mesger, junto con Damm y Schafstein, junto con von Gleisbach, que era un viejo austríaco fascista, o bueno, autoritario, y con Nagel, que era un profesor también de este mismo estilo de la Universidad de Breslau, o Wrocław. Bueno, estos 5 o 6 juristas formaron una pequeña comisión de asesoramiento y participaron de todos los proyectos de ley oprobiosos, vergonzosos del periodo nazi, incluyendo, por ejemplo, la derogación del principio de legalidad. El régimen nazi, en 1935, deroga el artículo 2 del Código Penal alemán, que exigía el principio de legalidad, de que para castigar a alguien, previo a la ley penal tiene que haber sido previa. Bueno, esto es derogado y se reemplaza por esta idea de que el legislador nazi le dice a los jueces del Reich: bueno, si usted está frente a una conducta inaceptable, pero no encaja en un tipo penal, busque una parecida, busque una análoga y se la aplica según el sano sentimiento del pueblo alemán. Adiós, principio de legalidad. Entonces, por ejemplo, en la ley de Rassenschande, o de ultraje a la raza, en las leyes de Nuremberg, esto de la prohibición de tener relaciones sexuales, los jueces en Alemania fueron muchísimo más allá para castigar a autores judíos por un tocamiento, por un abrazo, por un beso, o por una mirada lasciva. Una mirada lasciva de un judío a una muchacha alemana ya constituía ultraje a la raza. El tipo penal lo único que decía era relaciones sexuales. Entonces, ¿qué hacían? Aplicaban el artículo 2, donde le decía al juez: si a usted le parece inaceptable la conducta, busque un tipo análogo y lo aplica en perjuicio del imputado, en homenaje al sano sentimiento del pueblo alemán. Bueno, esa y muchas otras reformas, introduciendo legislación penal de autor, decenas y decenas de tipos penales con pena de muerte, ¿no? Todo eso fue pasado por la autoridad de estos profesores desde la Comisión de Asesoramiento del Ministerio de Justicia del Reich, que incluía a Mesger. Ahora, y con esto voy terminando, uno ve, cuando se pone a ver la historia de los juristas durante el régimen nazi, que muchos penalistas alemanes adhirieron al régimen nazi. Muchos. Pero se ve también que a medida que el régimen nazi se fue haciendo cada vez más violento y más criminal y más totalitario, la participación de estos juristas empieza a
desaparecer, ¿no? Hasta los propios profesores de la Universidad de Kiel, de la Escuela de Kiel, como estos dos, Dam y Schaffstein, sus trabajos son hasta el año 36, 37, después desaparecen de la escena, ¿no? O otros también, como von Weber y otros que participaron, todos participan en los años 30, muy pocos en los años 40. Bueno, no es el caso de Mesger. Mesger sigue adelante con su activismo, sigue dando clases por todos lados, da conferencias por toda Alemania, da conferencias a miembros del ejército, a miembros de la CSS, y en 1944 pide permiso a un departamento de la CSS para visitar el campo de concentración de Dachau, para hacer un estudio de prisioneros. 1944. Desde Múnich a Dachau, que están ahí en las afueras. Por supuesto que es autorizado a visitar el campo de Dachau. Y participa y es el autor de un proyecto de ley de extraños a la comunidad por el cual se pretendía darle aún más poder a la Gestapo, a la policía secreta del régimen nazi. Y como premio de todo esto, sobre el final de la guerra, Mesger era el decano de la Facultad de Derecho. En enero de 45 era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Múnich. Bueno, este personaje, cuando termina la guerra, tampoco fue puesto a disposición de la justicia y juzgado por su participación importante en el Ministerio de Justicia del Reich, proveyendo de discursos legitimantes y justificacionistas de los peores aspectos del régimen nazi. Hay mucho más para decir de los aportes que hizo Mesger, pero bueno, no tenemos tiempo hoy. Pero fíjense esta imagen que estamos viendo aquí. Fíjense aquí, ¿no? Esta es una publicación del año 1953. ¿Qué pasó? Mesger durante algunos años desaparece de escena y en 1950 lo traen de vuelta en Múnich como titular de cátedra. Recupera su cátedra. Cuando vieron que nada pasaba, que quedaba impune, que se terminaba, digamos, la era de la persecución de los juicios de Nuremberg, porque ya en el año 49 Alemania recupera, digamos, su autonomía, vuelve a ser titular de cátedra en Múnich y da clases hasta el año 50, hasta el año 53 o hasta el año 52. Y se retira, se jubila. Y entonces esto es el libro homenaje o Festschrift con el cual concluye la carrera de un académico de prestigio, ¿no? Y acá están todos los autores, ¿no?, que participan en este libro homenaje organizado por dos colegas suyos de la Universidad de Múnich, como Karl Engisch y Reinhard Maurach. Con esto quiero decir que es otro ejemplo de impunidad y otro ejemplo de alguien que debió haber sido juzgado y condenado y que lamentablemente esto no fue así. Pero en el caso de Mesger hay que diferenciarlo de Schmitt en el sentido de que si bien él jamás expresó arrepentimiento por sus tropelías y su arribismo y su adhesión al nacionalsocialismo desde el año 33 hasta el año 45, nunca jamás dijo una palabra sobre esto ni manifestó arrepentimiento, al menos en la posguerra abandonó su narrativa y sus discursos autoritarios y nazis, y como si nada hubiera sucedido, con una hipocresía superlativa, retoma sus textos liberales y democráticos y garantistas que había abandonado en 1932. Y entonces, a partir del año 50, vuelve a publicarse su Lehrbuch, su libro de estudios, publica su tratado, otra vez en el marco del esquema causalista, reconociendo el principio de legalidad, como si nada hubiera ocurrido. Como si del 33 hasta el 45 se hubiera ido a una caverna en el Himalaya, ¿no?, y no hubiera hecho nada, no hubiera participado en nada. Una cosa increíble, el nivel de caradurez de este personaje.
por supuesto, encubierto por sus discípulos, sus colegas, ¿no? Que muchos de sus colegas, los que están aquí firmando, como por ejemplo Henry Henkel, o Helmut Mayer, o Wilhelm Sauer, muchos de ellos tuvieron un nivel de participación, un activismo durante el régimen nazi también, por lo menos hasta los años 30, similar al de México. Pero bueno, son ejemplos entonces, ¿no? De vuelta, contrastar figuras como Kelsen o como los autores de la Escuela de Frankfurt, que fueron sistemáticamente perseguidos, como Georg Ruge, ¿no? O Otto Kirchheimer, que eran juristas alemanes nucleados en la Escuela de Frankfurt y tuvieron que escapar de Alemania en el año 33 para no ser encarcelados, y bueno, se radicaron primero en Inglaterra y después en Estados Unidos, que fueron la excepción, lamentablemente. La regla durante el régimen nazi fueron, bueno, autores como estos que se acomodaron a los tiempos, pero bueno, como decía, ¿no? La mayoría, a medida que el régimen se hizo abiertamente criminal y totalitario, empezaron a escapar, ¿no? O a esconderse o a tratar de pasar más desapercibidos, mientras que otros, como Menger, siguieron hasta el final. Lamentablemente, sin tener ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. En el año 53 le hacen el libro homenaje, el Estado alemán le devuelve la cátedra, cobra su jubilación, viaja por el mundo como gran jurista, le dan premios honoris causa en Coimbra y no me acuerdo en qué otras universidades. Sus obras se publican en todos lados. En mi país, en la Argentina, el Menger democrático, el Menger del libro del Tratado de Derecho Penal, forma a todos los juristas argentinos de los años 60. Todos los juristas argentinos son discípulos del Menger presentable, digamos, ¿no? Es traducido en la Argentina por Carlos Fontán Balestra y todos los autores argentinos como Ricardo Núñez, Sebastián Soler, Justo Laje Anaya, Carlos Creus, son todos discípulos de Menger, todos adoptan el esquema causalista de acción. Pero claro, este aspecto, el periodo nazi de Menger, quedó absolutamente enterrado, recién es descubierto a partir de los estudios y de la investigación que realizó el profesor Muñoz Conde, Francisco Muñoz Conde, profesor en Sevilla, uno de los discípulos más importantes de Roxin, uno de mis maestros, que allá por fines de los años 90 comienza a publicar los frutos de su trabajo de investigación en Alemania sobre el pasado nazi de Menger, con escándalo, ¿no? Una enorme repercusión. Y bueno, eso lo tienen en un libro que se consigue por Mercado Libre, que se llama Menger, Edmund Menger y el derecho penal de su tiempo, ¿no? De la editorial Tirant lo Blanche de Valencia, para el que quiera profundizar sobre este personaje. Edmund Menger y el derecho penal de su tiempo, de la editorial Tirant lo Blanche de Valencia. Así que bueno, con esto vamos terminando, ¿no? Lo que quiero mostrar aquí es, creo que aquí hay una enseñanza interesante, porque en cualquiera de nuestros países podemos también lamentablemente tener que enfrentarnos o estar frente al advenimiento de un Estado autoritario, ¿no? Ninguno de nosotros está exento de que pueda ocurrir esto. Bueno, estará en cada uno decidir de qué lado se va a poner. Si se van a poner del lado de seguir el ejemplo de Kelsen o el ejemplo de Carl Schmitt y de Edmund Menger. Está claro que si somos coherentes con la defensa de los principios básicos de nuestro saber, de nuestra ciencia, no hay duda de qué lado tenemos que estar. Pero bueno, me parece que es algo que la historia, digamos, nos da esa enseñanza y nos reafirma en la obligación que tenemos todas y todos como profesionales y privilegiados de nuestras sociedades en defender a rajatabla la vigencia de las garantías y de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Frente a los atropellos que muchas veces provienen del Estado. Muchas gracias.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Realmente siempre es un placer escucharlo. Me resulta incansable poder escucharlo porque siempre encuentro cosas nuevas en sus exposiciones. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir a una serie de preguntas que tengo escritas. Creo que uno ya con su exposición lo aclaró, pero igual se lo voy a preguntar. Un asistente dice, ¿es verdad que se alineó Carl Smith con el nazismo doctrinariamente? Creo que al final de su exposición ya lo dijo claramente, pero si quiere agregar algo más sobre eso, No, lo no, escucho. me parece que era una pregunta previa que yo desarrollo Claro, justamente. su exposición, exacto. Después, otra de las preguntas es, en la noche de los cuchillos largos, la ley de amnistía que hubo, ¿en qué disparatadas razones se fundamentó para justificar estos asesinatos por los propios nazis? Bueno, creo que también lo comenté, pero lo reitero, lo reiteramos. Tenemos que tener en claro que era un parlamento ficticio, ¿no? Es decir, el parlamento para ese entonces, el Reichstag, estaba completamente nazificado. Los diputados comunistas y socialdemócratas estaban o presos, o asesinados, o desaparecidos, o exiliados, tanto los comunistas como los socialistas. Y además, esos partidos políticos estaban prohibidos. Ya se había sancionado la ley de partido único en Alemania, que era el partido nazi. Entonces, todos los diputados eran nazis. Es decir, que Hitler convocaba al Parlamento a los efectos solamente de refrendar o de respaldar alguna iniciativa del Poder Ejecutivo. En este caso, era sancionar una ley que le diera la amnistía a Hitler y a sus secuaces por el baño de sangre y el ejercicio de violencia pura que fue la noche de los cuchillos largos. El argumento era de lo más pueril, era simplemente apelar al concepto de la legítima defensa, pero de carácter estatal. Es decir, se trató de un acto general, digamos, de legítima defensa del Estado, encabezado o liderado por el propio Hitler en su calidad de juez supremo de la nación, que para eso ya él mismo se había investido como juez supremo. Es decir, lo que había hecho Hitler unos meses antes era designarse a sí mismo como como una cuarta instancia judicial, ¿no? Entonces, en el Poder Judicial alemán estaba el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Segunda Instancia, el, el Tribunal del Imperio, el Reichsgericht, que era como la Corte Suprema o el Supremo Tribunal, y por encima del Reichsgericht estaba el Führer como juez supremo, que tenía la potestad de tomar un caso del Reichsgericht que no le había gustado la sentencia y mandarlo a otra sala para que dicte una sentencia diferente. Entonces, como juez supremo, ya él en ese caso dispuso esa medida de legítima defensa del Estado porque alegaban que las tropas de asalto, las SA a cargo de Ernst Röhm, estaban pergeneando un golpe de Estado, querían reemplazar al ejército en el marco del régimen nazi, bueno, en fin. Entonces, esa fue la argumentación, avalada por Carl Schmitt, ¿no? Como les había dicho antes. Gracias, doctor. Otra de las preguntas o pedidos es si puede indicar una lista de juristas nazis. Cualquier cosa, si usted tiene, después se la Bueno, podemos difundir. pasa que, bueno, es un tema muy delicado. Yo puedo hablar de los que estudié a fondo, ¿no? Es decir, hay mucha controversia sobre este punto y puedo reiterar los que ya nombré como tales, que son los que indiscutiblemente, digamos, tuvieron este pasado nazi, que fueron, además de Menger, Roland Freisler, reitero, que era nada menos que el subsecretario de Justicia del régimen nazi, y luego los dos destacados profesores de Derecho Penal de la Universidad de Kiel, que eran Georg Damm y Friedrich Schaffstein. Esos eran los más cercanos, digamos,
al régimen nazi, además de lo que participaron también de la comisión de la pequeña comisión de juristas, ¿no? Que también mencioné, Nagler y von Gleisbach. Esos serían básicamente los que podría mencionar, digamos. Bien, gracias, doctor. Otra de las preguntas o inquietudes es saber si alguno de los juristas alemanes fue condenado. No, para nada. Ninguno. No, ningún jurista fue... ya les digo, en el juicio principal de Nuremberg fue condenado Alfred Rosenberg, pero no era jurista, era más bien filósofo, ¿no? Después de Hitler era el ideólogo más importante del régimen nazi y fue condenado a muerte. Pero no, juristas no. Otra pregunta que le hacen es ¿qué opinión le merece la tendencia autoritaria que aflora en Latinoamérica y su impacto en el derecho penal, particularmente el fenómeno Nayib Bukele? Bueno, nos vamos de tema. Yo lo que puedo decir es que, reitero, que me parece que es muy importante nunca olvidarnos y conocer más a fondo las experiencias previas de dictaduras que tuvimos, tanto en América, por ejemplo en mi país, como en Europa, ¿no? El fascismo en Italia, el régimen franquista en España, para los colegas brasileños el régimen de Salazar, el Estado Novo en Portugal, que fue una dictadura sangrienta que duró como 50 años, y por supuesto especialmente el nacionalsocialismo. Yo los invito a que profundicemos en estas experiencias pasadas, y bueno, en todo caso, de ahí hay que contrastarlas con ciertos dirigentes y ciertos regímenes y ciertos gobiernos y el estilo de ciertos dirigentes o presidentes de nuestros países que no hacen otra cosa que reiterar algunos de los aspectos de experiencias que, bueno, que han fracasado y que, bueno, han constituido un grave retroceso, ¿no? para los sistemas democráticos. Yo aprovecho justamente para hablar de este ensayo, si a alguno le interesa profundizar especialmente el tema de la solución final del nacionalsocialismo y el asesinato de los millones de judíos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pueden pedir por Mercado Libre, por Amazon este libro, que como ven no es muy largo y es un pantallazo en un lenguaje muy coloquial, de historia básica, ¿no? Para conocer un poco más de cerca lo que fue el nacionalsocialismo y bueno, y especialmente con relación a la solución final y al exterminio de 6 millones de judíos. Bueno, una de las peticiones que habían solicitado los asistentes es que usted pudiera recomendar alguna bibliografía sobre este tema. Bueno, sí, si me dan un minuto, se las comparto acá por el chat, sí, denme un segundo. ¿Sí? Sí, a ver si lo tengo acá, supongo que sí. Ya, si me dan un minuto. Acá está, a ver. A ver, vamos a hacer... Lo voy a compartir por acá por el chat. Muy bien. A ver, acá, juntar archivo. Está restringido. Me tendrían que habilitar a ver si puedo compartir un documento por el chat. Dice acceso al archivo restringido por el administrador de su cuenta. Ahora le pedimos a sistemas que lo habiliten, doctor. Lo pueden habilitar, enseguida lo podemos Bien. compartir directamente. Mientras que hacen esa tarea los chicos de comunicación, le digo otra pregunta que han hecho. Dice, ¿es posible que haya relación entre, llamémosle, el perdón tácito a juristas alemanes vinculados al nazismo con la poca voluntad política del Estado alemán, de Alemania Occidental, considerando que la mayoría de nazis se refugian en dicho país?
que se refugian en dicho país. A ver, espere Sí, considerando que la mayoría de nazis se refugian en dicho país, debe ser Bueno, en realidad Alemania. muchos nazis se escaparon de Alemania, ¿no? La verdad que los principales criminales de guerra huyeron de Alemania. Eso no es así. Por supuesto que muchos burócratas y de una u otra manera partícipes del régimen nazi siguieron viviendo en Alemania, sí, sin duda. Pero en realidad lo que sucedió, digamos, la amplia impunidad que hubo con relación a los crímenes del nazismo, tuvo que ver con que durante los años 50 y 60 y 70, lo que predominaba en Europa era la Guerra Fría, es decir, la tensión y la puja entre Occidente y el bloque soviético. Y entonces pasó a tener una prioridad en todas las políticas públicas de países como Alemania, luchar contra el avance del comunismo. Y en ese sentido, los viejos nazis, o la cuestión del nazismo, no tenía que ver con esto, es decir, pasó a segundo plano. ¿Se entiende? Entonces, y de hecho, la enorme mayoría de los gobiernos que llegaron por elecciones a partir del 49 y hasta los años 70 en Alemania Federal eran gobiernos conservadores, es decir, anticomunistas, ¿no? Que no tuvieran nada que ver con el bloque soviético. Entonces, eso claramente, como eran gobiernos conservadores y de derecha, eso claramente favoreció el marco de impunidad en Alemania, que recién se empieza a revertir, bueno, a lo largo, a fines de los años 60 y durante los años 70, pero de una manera muy, muy simbólica, ¿no? No masiva, como por ejemplo tenemos ahora en la Argentina con los juicios de lesa humanidad, no, muy simbólica, ¿no? Para decir, por ejemplo, el juicio de Auschwitz-Birkenau. Bueno, en Auschwitz-Birkenau participaron no menos de 10.000 criminales de guerra, o criminales nazis, no menos de 10.000. Entre guardias, médicos, soldados, torturadores y una enorme cantidad de roles. Fueron juzgados 20, ¿se entiende? Una cosa muy simbólica. En Frankfurt, a mediados de los años 60. Pero esa es la razón fundamental de que no hubo justicia en sentido material y solo en una forma simbólica fue por la vigencia de la Guerra Fría hasta 1990. Ese fue el principal motivo, digamos. Gracias, doctor. ¿Alguna persona, algún asistente más quiere hacer alguna pregunta a mano alzada? ¿No hay más preguntas? Bien, doctor, ¿ya puede compartir? ¿Ya está habilitado? Dice acceso al archivo restringido. Sigo estando restringido. ¿Qué? Lamentablemente. Me dijeron recién que lo podía hacer. Bueno, si después me lo acerca, lo compartimos nosotros. Lo mando y lo compartimos. Bueno, les agradezco mucho a todas y todos por estar presentes en esta actividad. Podemos seguir en contacto por mi cuenta de Instagram público, que es Rafecas Daniel. También podemos seguir alguna conversación. Yo ahí suelo publicar actividades que por ahí son de interés, como esta. Así que me encantaría que sigamos estando en contacto con todas y todos, y por supuesto, como profesor también de la carrera de maestría en el ámbito penal, desde la Universidad de Buenos Aires, que para mí es un placer y un honor ser parte del cuerpo docente, así que seguramente también por esa vía nos veremos nuevamente. Bueno, doctor, una vez más le agradezco por su brillante exposición. Realmente el tema que ha expuesto da para un enorme debate, más con la experiencia que usted posee sobre estos temas como es la tortura en el derecho penal frente a los horrores que se han cometido en el Holocausto, y tema que ha generado en esta comunidad
la motivación y el interés para esta gran convocatoria. Así que desde ya le agradezco muchísimo su participación. Es un placer tenerlo como expositor siempre. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Seguimos Por en favor. contacto entonces, ¿eh? Perfecto, gracias. Bien, y ahora les quiero presentar la maestría en Derecho Penal. No antes decirle que justamente esto es lo que nosotros perseguimos, ¿no es cierto?, con estas charlas de la comunidad IEA, que es dar o brindar la enorme oportunidad de poder acceder a catedráticos de la talla y calidad como el doctor Rafecas, que son profesores de nuestra maestría y que contribuyen a la formación profesional de alto nivel. Por eso nuestro objetivo es que mensualmente algún profesor de la maestría pueda dar estas exposiciones. También en el mes ofrecemos la oportunidad a nuestros alumnos de exponer sus trabajos de investigación, sus artículos, para que se empiecen a dar a conocer en el mundo académico. Así que nos enorgullece tener esta convocatoria que hemos tenido y que hasta ahora con todas las presentaciones que hemos realizado ha sido tan exitosa. Desde ya a todos les agradezco muchísimo. Y quiero entonces ahora sí presentarles la maestría en Derecho Penal, que el doctor Rafecas es profesor en la materia Nuevas Tendencias del Derecho Penal, y como les dije, demuestra una vez más la calidad que tiene esta maestría. La titula la Universidad de Buenos Aires, que además quiero comentarles que la Universidad de Buenos Aires ha sido reconocida por la consultora Quarelli Simons, la ha destacado en el puesto número 1 por 8º año consecutivo en el ranking latinoamericano y iberoamericano, y está posicionada en el puesto 67 mundial. Quiere decir que está dentro de las 100 mejores universidades del mundo y número 1 en el ranking iberoamericano. La maestría en Derecho Penal la dirige el maestro Edgardo Dona, que también es él quien elige todo su cuerpo docente. Y estos programas que nosotros estamos sacando exclusivamente a extranjeros no residentes en Argentina, son las mismas maestrías o los mismos programas que la Universidad de Buenos Aires realiza de manera regular, donde el alumno tiene que estar durante 3 años asistiendo semanalmente a las aulas de la Facultad de Derecho, y lo que hemos cambiado, lo único que se ha cambiado en este programa ha sido la modalidad de cursada, haciéndola intensiva, híbrida, en 4 encuentros semestrales. Y esto ha sido para darle oportunidad a los extranjeros a que vengan a estudiar a la Universidad de Buenos Aires sin tener que descuidar en esos 3 años que dura la carrera sus actividades laborales o personales que tienen en sus países de residencia. ¿Y cómo es este programa intensivo y híbrido? Bueno, solamente se realiza, como les dije, en 4 encuentros, 2 de ellos son completamente virtuales, utilizando la plataforma Zoom de la Universidad de Buenos Aires, y los otros 2 son presenciales en las aulas de la universidad, pero con la ventaja de que es híbrida. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí quien no pueda viajar a la ciudad de Buenos Aires a tomar las clases esas 2 semanas, lo puede hacer a través de la plataforma Zoom. Quiere decir que comienza una nueva corte el 7 de agosto. Y el primer encuentro va a ser totalmente virtual, solo por la tarde durante 4 semanas. Después el segundo encuentro se va a realizar recién en febrero del 24, que ahí es presencial híbrido. Quien quiera venir a la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros lo recomendamos porque realmente es una experiencia inigualable, donde va a compartir el aula con 10 nacionalidades
distintas de Latinoamérica, prácticamente está representada toda Latinoamérica en esta maestría, y no solo van a conocer y entender y aprender el derecho penal de la mano de los mejores académicos de la Universidad de Buenos Aires, sino también por las experiencias de sus propios compañeros, donde van a compartir el derecho latinoamericano. El segundo encuentro, como les dije, se va a realizar recién en febrero del 24, va a durar solamente 2 semanas. El que pueda venir a Buenos Aires o quiera venir a Buenos Aires va a tener clases en la Facultad de Derecho, en las aulas de la Facultad de Derecho, y el que no pueda concurrir va a tomar esa clase presencial en las aulas desde su país a través del Zoom. El tercer encuentro recién se va a realizar en agosto del 24, va a volver a ser totalmente virtual, por 4 semanas solo por la tarde, y el cuarto y último encuentro se va a realizar en febrero del 25, que va a ser otra vez presencial e híbrido. Esto quiere decir que el alumno que quiera hacer la maestría totalmente virtual lo puede realizar. El que quiera tener la experiencia de venir a Buenos Aires a cursar en las aulas de la Facultad de Derecho, también lo puede realizar, puede venir o los 2 encuentros presenciales o uno solo para tener esa experiencia. ¿Sí? ¿Qué más le cuento de esta maestría? Bueno, que ya se encuentra abierta la inscripción. Tenemos vacantes limitadas, por lo cual si ustedes quieren asesorarse sobre cómo es esta maestría, estos son los contactos, son los contactos de quienes le van a brindar toda la información necesaria. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es un contacto directo, o a través del mismo mail de la maestría en Derecho Penal. También quiero contarles someramente cuáles son las maestrías que comienzan en agosto, en septiembre y en octubre, todas con la misma modalidad, que es intensiva, en 4 encuentros, híbrida o virtual. El 7 de agosto comienzan 2 maestrías, la maestría en Derecho Penal y la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública. La maestría en Derecho a Administración Pública la dirige el doctor Carlos Balbín. En octubre comienzan 2 maestrías más, la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, cuya dirección la tiene la doctora Lidia Hernández, y la maestría en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica, que uno de sus directores es el actual decano de la Universidad de Buenos Aires. Estas 4 maestrías tienen el mismo modelo, en donde la pueden desarrollar completamente virtual si es que ustedes quieren llevarla directamente desde su país. Por último, quiero invitarlos a un nuevo encuentro de la comunidad IEA, con la exposición que brindará la oradora, la doctora Mariana Loza, en un tema que también tiene muchísima convocatoria y actualidad, que son los contratos de participación pública-privada y el arbitraje internacional. Esta vez se va a hablar en esta nueva charla, va a tener incidencia el derecho administrativo. La profesora Loza es profesora de la maestría en Derecho Administrativo, así que los esperamos a todos el 7 de junio a las 19 horas. Va a ser, recuerden que la charla es gratuita y libre, solo tienen que inscribirse a través del link que los vamos a comunicar. Les sugiero que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí nosotros publicamos siempre los eventos y las charlas que vamos sacando mensualmente. No tengo más que agradecerles a todos por su presencia, por su atención, y desde ya muchísimas gracias y los esperamos en la nueva convocatoria el 7 de junio. A todos muchas gracias y buenas noches.